La historia de Ismael es una narrativa fascinante y significativa en el Antiguo Testamento, que nos lleva a explorar los temas de promesa, conflicto y misericordia divina. Ismael, el primer hijo de Abraham, nació de Agar, la sierva egipcia de Sara. Aunque no fue el hijo de la promesa que Dios había hecho a Abraham y Sara, Ismael recibió su propia bendición de parte de Dios, convirtiéndose en el padre de una gran nación. En este video exploraremos la vida de Ismael, desde su nacimiento y los desafíos que enfrentó, hasta la promesa de Dios de multiplicar su descendencia. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la historia de Ismael revela la fidelidad de Dios y su cuidado por todas sus criaturas. La historia de Ismael tiene sus raíces en las promesas que Dios le hizo a Abraham, el patriarca de la fe, quien fue llamado por Dios para ser el padre de una gran nación. Abraham, originalmente llamado Abram, vivía en Ur de los Caldeos, en lo que hoy es Irak, cuando Dios lo llamó a salir de su tierra natal y dirigirse a una tierra que él le mostraría. Dios le prometió que haría de él una gran nación, que su nombre sería engrandecido y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Esta promesa divina es el punto de partida de la narrativa de Ismael. A pesar de su fe en Dios, Abraham y su esposa Sara se enfrentaron a una realidad que parecía contradecir la promesa. Sara era estéril y ya habían pasado muchos años desde que Dios les había prometido un hijo. La situación se volvía cada vez más desesperada, ya a medida que el tiempo pasaba, las dudas y la incertidumbre comenzaban a surgir. En Génesis 12, 1-3, se narra cómo Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendecirá, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición a los que te bendijeren, ya a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este mandato y promesa de Dios se convierte en el fundamento de la vida de Abraham. Sin embargo, a medida que pasan los años, la falta de un heredero se convierte en una preocupación central para Abraham y Sara. Abraham comienza a cuestionarse cómo se cumplirá la promesa de Dios si no tiene un hijo. En Génesis 15:2-4, se narra cómo Abraham expresa su preocupación a Dios. Y dijo Abraham: «Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer?» Dijo también Abraham: «Mira que no me ha dado prole, y él aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: «No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará». Dios reafirma su promesa a Abraham, asegurándole que tendrá un hijo propio, nacido de su propia carne y sangre. Sin embargo, el tiempo sigue pasando, y la promesa aún no se cumple. La fe de Abraham es puesta a prueba, y tanto él como Sara comienzan a buscar soluciones humanas para lo que parece ser un problema imposible de resolver. La promesa de Dios a Abraham no solo es importante para su vida personal, sino que también tiene implicaciones para toda la humanidad. De Abraham saldría una gran nación, el pueblo de Israel, y a través de él, todas las naciones serían bendecidas. Sin embargo, la ausencia de un heredero directo pone en peligro la realización de esta promesa. Después de años de espera y la aparente imposibilidad de tener un hijo, Sara, la esposa de Abraham, toma una decisión que cambiará el curso de la historia. Desesperada por no haber podido concebir y sintiéndose responsable por la falta de un heredero para Abraham, Sara propone una solución que, aunque común en esa época, está cargada de implicaciones emocionales y espirituales. Sara sugiere que Abraham tiene un hijo con su sierva egipcia, Agar. Esta propuesta era legalmente aceptable en la cultura de la época, donde una esposa que no podía tener hijos podía ofrecer a su sierva como sustituta para que engendrara hijos en su nombre. Aunque esta práctica era común, la decisión de Sara revela su lucha interna entre la fe en la promesa de Dios y la presión de las circunstancias. En Génesis 16, 1-2,
Se narra: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Este pasaje nos muestra la desesperación de Sara y su intento de resolver el problema por sus propios medios. Al tomar esta decisión, Sara está actuando desde una posición de incredulidad, tratando de ayudar a Dios a cumplir su promesa a través de medios humanos. Abraham, por su parte, accede a la propuesta de Sara y Agar concibe. La concepción de Agar tiene un impacto inmediato en las dinámicas familiares. Una vez que Agar se da cuenta de que está embarazada, comienza a menospreciar a su señora Sara. Esta reacción de Agar provoca un conflicto profundo entre las dos mujeres, una situación que Sara no había anticipado y que genera un ambiente de tensión y hostilidad en la casa de Abraham. En Génesis 16:4-5 se narra el conflicto. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi agravio sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sara, que inicialmente había propuesto esta solución, ahora se siente herida y traicionada. La situación se vuelve insostenible, y Abraham se encuentra atrapado en medio de este conflicto. Para resolver la disputa, Abraham le dice a Sara que haga con Agar lo que le parezca mejor, lo que lleva a Sara a tratarla con dureza. El nacimiento de Ismael surge en un contexto de impaciencia, duda y conflicto. La decisión de Sara de ofrecer a Agar a Abraham no solo complicó la situación, sino que también creó una tensión familiar que tendría repercusiones a largo plazo. Esta parte de la historia destaca cómo las decisiones humanas, basadas en la desesperación y la falta de fe, pueden generar consecuencias complejas y difíciles de manejar. El conflicto entre Sara y Agar también ilustra las complicaciones emocionales y relacionales que surgen cuando se intenta cumplir las promesas de Dios a través de medios humanos en lugar de esperar en su tiempo perfecto. Aunque la decisión de Sara fue comprensible desde una perspectiva humana, subraya la dificultad de confiar plenamente en las promesas de Dios cuando la realidad parece contradecir esas promesas. Ismael, por su parte, nace en un ambiente de conflicto y tensión, siendo a la vez el hijo de la desesperación de Sara y el cumplimiento parcial de la promesa de Dios a Abraham de darle un hijo. Esta parte de la historia nos desafía a considerar cómo reaccionamos cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando sentimos que las promesas de Dios no se están cumpliendo en nuestra vida. Es fácil, como Sara, tratar de tomar el control y buscar soluciones humanas para problemas que requieren la intervención divina. Sin embargo, este relato nos recuerda la importancia de confiar en los tiempos de Dios y de no precipitar nuestras decisiones basadas en la impaciencia o el temor. En última instancia, el nacimiento de Ismael nos muestra que, aunque Dios es fiel a sus promesas, los caminos humanos no pueden reemplazar la obra divina. El conflicto que surgió entre Sara y Agar nos enseña sobre las consecuencias de no esperar en Dios y cómo las soluciones que surgen de nuestra falta de fe pueden complicar nuestras vidas y relaciones de manera significativa. Tras la concepción de Ismael, la dinámica dentro del hogar de Abraham cambia drásticamente. La tensión entre Sara y Agar, que comenzó después de que Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, se intensifica. El desprecio que Agar siente hacia Sara, su señora, provoca un conflicto que afecta a toda la familia. Este conflicto no solo es un reflejo de la rivalidad entre las dos mujeres, sino también una manifestación de las consecuencias de tomar decisiones sin esperar la guía de Dios. El desprecio de Agar hacia Sara se convierte en una fuente de profunda herida y resentimiento para Sara. Aunque inicialmente fue idea de Sara que Abraham tomara a Agar como esposa para tener un hijo, el resultado es completamente diferente al que había imaginado. La relación entre las dos mujeres se deteriora rápidamente y Sara se siente traicionada y herida.
Este sentimiento de agravio se agrava por el hecho de que Agar, una sierva, ahora se siente superior a su señora debido a su embarazo. Abraham, por su parte, se encuentra en una posición difícil. Aunque accedió al plan de Sara, ahora ve cómo esa decisión ha causado un conflicto profundo en su hogar. En lugar de mediar en el conflicto, Abraham permite que Sara haga lo que considere mejor con Agar. Esta decisión de Abraham de delegar el problema a Sara podría interpretarse como una falta de liderazgo en un momento crítico, lo que permite que la situación se agrave aún más. Sara, en su dolor y resentimiento, trata a Agar con dureza, lo que finalmente lleva a Agar a huir al desierto. El conflicto entre las dos mujeres refleja no solo las tensiones personales y emocionales, sino también las complejidades de las relaciones humanas cuando se toman decisiones sin buscar la dirección de Dios. El conflicto entre Sara y Agar se desarrolla en un contexto de poder, magnitud y expectativas no cumplidas. Sara, que era la esposa legítima de Abraham, esperaba que su posición de poder y autoridad dentro del hogar se mantuviera intacta, incluso después de que Agar concibiera. Sin embargo, la realidad es que el embarazo de Agar altera el equilibrio de poder, generando una competencia y rivalidad que Sara no había anticipado. Agar, una sierva que no tenía derechos en la sociedad patriarcal de la época, ve su estatus elevado temporalmente debido a su embarazo. Esta elevación en su posición social, aunque momentánea, provoca en ella un sentimiento de superioridad hacia Sara, quien sigue siendo estéril. Sin embargo, este cambio de actitud de Agar hacia su señora desencadena un ciclo de sufrimiento para ambas mujeres. El trato duro que Sara inflige a Agar es una respuesta a su propia vulnerabilidad, ya la herida que siente por el desprecio de Agar. Este comportamiento muestra cómo el dolor y el resentimiento pueden llevar a las personas a actuar de maneras que agravan el conflicto en lugar de resolverlo. En lugar de buscar una solución en la reconciliación o en la oración, Sara opta por una actitud de represalia, lo que lleva a la ruptura temporal de la relación entre las dos mujeres. Agar, enfrentando el abuso y la dureza de Sara, decide huir al desierto. Este acto de huida es significativo porque refleja la desesperación y la soledad que siente Agar. En lugar de enfrentar el conflicto, Agar elige escapar, lo que la pone en una situación de vulnerabilidad en el desierto, donde enfrenta el peligro de la soledad y la incertidumbre sobre su futuro. La tensión entre Sara y Agar nos enseña varias lecciones importantes sobre las relaciones humanas y la necesidad de buscar la guía de Dios en nuestras decisiones. Primero, muestra cómo nuestras decisiones, especialmente cuando se toma sin consultar a Dios, pueden tener consecuencias inesperadas y menudo dolorosas. La decisión de Sara de ofrecer un Agar a Abraham, aunque bien intencionada, resultó en un conflicto que trajo sufrimiento a todos los involucrados. Además, la historia refleja cómo el dolor y la inseguridad pueden llevarnos a tratar a otros con dureza, ya a actuar de maneras que no reflejan el amor y la gracia de Dios. La reacción de Sara hacia Agar, motivada por el resentimiento y el dolor, no solo agravó la situación, sino que también mostró cómo la falta de perdón y reconciliación puede envenenar nuestras relaciones. Finalmente, la huida de Agar al desierto simboliza la soledad y la desesperación que muchas personas experimentan cuando enfrentan conflictos y abusos. Después de huir del trato duro y hostil de Sara, Agar se encuentra sola y vulnerable en el desierto. Su situación es desesperada. Una mujer embarazada sin recursos ni dirección, en un lugar inhóspito. En Génesis 16, 7, 8. Se narra: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, ya dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. El ángel del Señor, que en muchos relatos bíblicos es una manifestación directa de la presencia de Dios, encuentra a Agar junto a una fuente de agua en el desierto. Este encuentro no es casual, es una intervención divina en un momento de gran necesidad. La pregunta que el ángel le hace a Agar no es solo para obtener información,
sino para hacerla reflexionar sobre su situación. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Estas preguntas invitan a Agar a considerar su pasado y su futuro, ya enfrentarse a la realidad de su situación. La respuesta de Agar, «Huyo de delante de Sarai mi señora», revela su temor y desesperación. Está huyendo del sufrimiento, pero también se encuentra sin un claro destino. Es en este punto de vulnerabilidad que Dios interviene con una promesa y una instrucción. En Génesis 16, 9, 10 se narra: «Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud». La instrucción del ángel de regresar a Sara y someterse a ella puede parecer dura, especialmente después del trato que había recibido, pero viene acompañada de una promesa significativa. Dios le asegura a Agar que su descendencia será numerosa, tan numerosa que no podrá ser contada. Esta promesa es un eco de la promesa que Dios le hizo a Abraham, lo que indica que Dios tiene un plan y un propósito para Agar y su hijo Ismael. A pesar de las circunstancias difíciles en las que se encuentran, el ángel continúa con una profecía sobre el carácter y el destino de Ismael, el hijo que Agar lleva en su vientre. En Génesis 16, 11, 12 se narra: «Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que ha concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». El nombre Ismael significa Dios oye, un recordatorio constante de que Dios escuchó la aflicción de Agar y respondió a su clamor. La descripción de Ismael como hombre fiero y su vida de conflicto prefiguran el destino que él y sus descendientes tendrán. Sin embargo, lo más significativo es que Dios está involucrado en la vida de Ismael desde su concepción. Ya a pesar de las dificultades que enfrentará, Dios tiene un propósito para él. Este encuentro entre Agar y el ángel del Señor en el desierto subraya la profunda compasión de Dios hacia los marginados y oprimidos. Agar, una sierva extranjera, embarazada y abandonada en el desierto, es vista y escuchada por Dios. En un tiempo y lugar donde las mujeres, especialmente las siervas, tenían poco valor social, Dios muestra que cada individuo es valioso a sus ojos. El desierto, a menudo un lugar de soledad y peligro en las Escrituras, se convierte en un lugar de revelación y esperanza para Agar. Es en el desierto donde Dios se revela a ella, no solo como un Dios que hace promesas a los poderosos, como Abraham, sino como un Dios que se preocupa profundamente por aquellos que están en necesidad. La instrucción de regresar a Sara puede parecer contradictoria, pero refleja un llamado a confiar en los planos y tiempos de Dios. Aunque regresar a una situación difícil no es fácil, Dios promete estar con Agar y cuidar de ella y su hijo. La promesa de una gran descendencia para Ismael es una señal de que Dios no solo ve la situación presente, sino que también tiene un plan a largo plazo. El nombre de Ismael, Dios oye, es un testimonio del carácter de Dios. Este nombre no solo recuerda el pasado de Agar, sino que también es una promesa para el futuro. Dios seguirá escuchando y respondiendo, incluso en medio de la adversidad. El encuentro de Agar con el ángel del Señor nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros y solitarios, Dios nos ve y nos escucha. Agar estaba huyendo en el desierto, probablemente sintiéndose abandonada y sin esperanza, pero Dios la encontró y le dio una promesa de vida y futuro. Esta parte de la historia nos desafía a confiar en que Dios está presente en nuestras vidas, incluso cuando nos sentimos perdidos o abandonados. Nos recuerda que Dios no solo se preocupa por los grandes líderes o por aquellos que parecen tener todo bajo control, sino también por los que están marginados, heridos y desesperados. La historia de Agar es una poderosa imagen de la gracia y la compasión de Dios hacia todos, sin importar su estatus o situación. Además, el mandato de regresar y someterse, aunque difícil,
nos muestra que a veces Dios nos llama a enfrentar situaciones difíciles con fe, confiando en que Él está obrando en medio de esas circunstancias. El hecho de que Dios haya dado a Ismael su nombre antes de su nacimiento también nos muestra que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas, incluso antes de que nazcamos. Tras su regreso a la casa de Abraham, Agar, fortalecida por la promesa de Dios, da a luz a su hijo Ismael. Este acontecimiento es significativo tanto para Agar como para Abraham, ya que Ismael es el primer hijo de Abraham, aunque no es el hijo prometido por Dios a través de Sara. El nacimiento de Ismael representa la realización parcial del deseo de Abraham de tener descendencia, pero también complica aún más las relaciones dentro de la familia. En Génesis 16:15-16 se narra: «Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael». El nacimiento de Ismael no solo trae alegría a Agar, sino que también reafirma la palabra que el ángel le había dado en el desierto. Ismael es un recordatorio constante de que Dios oye y ve a los que sufren, como lo hizo con Agar en su momento de desesperación. Sin embargo, este nacimiento también es el resultado de decisiones tomadas por Sara y Abraham que no estaban alineadas con la promesa original de Dios. Y estas decisiones tienen consecuencias que afectarán a toda la familia. A medida que Ismael crece, las tensiones entre Sara y Agar continúan. Aunque Agar ha regresado a la casa de Abraham y ha dado a luz a su hijo, la relación entre ella y Sara sigue siendo complicada. La presencia de Ismael, aunque una bendición para Agar, es un recordatorio constante para Sara de su propia esterilidad y de la decisión impulsiva que tomó al ofrecer a Agar como madre sustituta. El nacimiento de Ismael ocurre en un contexto de promesas divinas, pero también de decisiones humanas que intentan ayudar a Dios a cumplir esas promesas. Abraham y Sara, en su desesperación por no tener un hijo, decidieron tomar el asunto en sus propias manos, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. Aunque Dios bendice a Ismael y promete que será el padre de una gran nación, su nacimiento no es el cumplimiento de la promesa de Dios de dar un heredero a Abraham a través de Sara. La decisión de Sara y Abraham de actuar por cuenta propia tiene consecuencias a largo plazo. El nacimiento de Ismael no resuelve los problemas en la familia, más bien introduce nuevas complicaciones. Sara, aunque consciente de que Ismael es hijo de Abraham, no puede evitar sentir resentimiento y celos, lo que añade tensión a la dinámica familiar. El nombre de Ismael, que significa Dios oye, es significativo porque refleja la naturaleza de Dios como alguien que escucha las oraciones y ve las aflicciones de su pueblo. Sin embargo, Ismael también representa la consecuencia de intentar cumplir los planes de Dios por medios humanos. A través de Ismael, Dios demuestra que aunque Él puede bendecir y usar incluso nuestras decisiones erróneas, hay un camino mejor que viene con confiar plenamente en sus promesas. El nacimiento de Ismael nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, especialmente cuando intentamos tomar el control de las situaciones en lugar de confiar en los tiempos y métodos de Dios. Abraham y Sara, en su impaciencia, buscaron una solución a su falta de hijos que, aunque aparentemente resolvió su problema, introdujeron nuevas tensiones y complicaciones en su familia. Este relato nos desafía a considerar cómo respondemos cuando las promesas de Dios parecen tardar en cumplirse. A veces, en nuestra impaciencia o desesperación, podemos intentar ayudar a Dios, tomando decisiones que, aunque bien intencionadas, no están alineadas con su voluntad. El resultado, como en el caso de Ismael, puede ser una bendición, pero también puede traer consigo desafíos que podríamos haber evitado si hubiéramos esperado en Dios. La historia de Ismael también nos enseña sobre la misericordia de Dios. A pesar de que Ismael no era el hijo prometido, Dios no lo abandonó. En cambio, Dios le dio un nombre que refleja su carácter compasivo y le prometió que sería el padre de una gran nación. Esto nos recuerda que, aunque podamos desviarnos de los planos perfectos de Dios, Él sigue siendo fiel y puede redimir nuestras situaciones.
Con el nacimiento de Ismael, las tensiones dentro del hogar de Abraham continúan, pero Dios no ha olvidado su promesa original. Aunque Ismael es bendecido por Dios y se le promete una gran descendencia, el plan divino incluye un cumplimiento más profundo a través de otro hijo, Isaac. Esta parte de la narrativa subraya la soberanía de Dios y su capacidad para cumplir sus promesas, a pesar de las complicaciones humanas. En Génesis 17, 18, 21, Dios reafirma su pacto con Abraham y aclara que Isaac, no Ismael, será el heredero de la promesa. Y dijo Abraham a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Respondió Dios: «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído aquí que le bendecirá, y le haré fructificar, y multiplicarse mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene». Aquí vemos que, aunque Ismael es bendecido por Dios, la promesa central de Dios a Abraham, de una descendencia que llevaría adelante el pacto, será cumplida a través de Isaac, el hijo que aún no ha nacido. Dios escucha la oración de Abraham por Ismael y promete que él también será el padre de una gran nación, pero la línea del pacto, que traerá bendición a todas las naciones, será a través de Isaac. Esta parte de la historia subraya que Dios es soberano en sus elecciones y que sus planes no siempre siguen la lógica humana. Abraham amaba a Ismael y deseaba lo mejor para él, pero Dios tenía un plan específico que incluía a Isaac como el heredero de la promesa. Este es un recordatorio de que aunque Dios escucha nuestras oraciones y responde a ellas, sus respuestas están siempre alineadas con su voluntad perfecta y su plan redentor. La confirmación del pacto con Isaac ocurre en un contexto de expectativas humanas y promesas divinas. Abraham, al recibir la promesa de un hijo con Sara, había esperado años para ver su cumplimiento. En su desesperación, tomó medidas con Sara para tener un hijo a través de Agar, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. Sin embargo, Dios no había olvidado su promesa original a Abraham y Sara. La reafirmación del pacto con Isaac muestra que Dios es fiel a su palabra, incluso cuando los humanos toman decisiones que complican las circunstancias. Aunque Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios, el plan de Dios siguió su curso. Esto nos enseña que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Y que Él tiene el control soberano sobre la historia. Dios también demuestra su gracia al bendecir a Ismael, a pesar de que no era el hijo prometido. Esto subraya la naturaleza compasiva de Dios, quien cuida de todas las personas, incluso cuando su plan sigue una dirección específica. Ismael, aunque no es el heredero del pacto, es amado y bendecido por Dios, lo que muestra que nadie está fuera del alcance del amor y la misericordia divina. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios y la importancia de confiar en su plan. A veces, como Abraham y Sara, podemos sentir la tentación de apresurar los planos de Dios o de tomar atajos para ver su promesa cumplida en nuestra vida. Sin embargo, la historia de Ismael e Isaac nos recuerda que los planos de Dios se cumplen en su tiempo y de acuerdo con su propósito. También aprendemos que, aunque nuestras decisiones pueden tener consecuencias complicadas, Dios sigue siendo misericordioso y capaz de redimir cualquier situación. Ismael, nacido de una situación imperfecta, es bendecido por Dios y se convierte en el padre de una gran nación. Esto nos muestra que, aunque nuestras acciones pueden desviarse del plan perfecto de Dios, Él es capaz de usar incluso nuestras fallas para cumplir su propósito. Además, esta narrativa nos enseña que la respuesta de Dios a nuestras oraciones puede ser diferente de lo que esperamos. Abraham oró para que Ismael viviera delante de Dios, y Dios respondió afirmativamente, pero también dejó claro que su plan incluía a Isaac como el heredero del pacto. Esto nos recuerda que debemos confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando su respuesta
no coincide exactamente con nuestros deseos. Con el nacimiento de Isaac, el hijo prometido, la dinámica en la familia de Abraham cambia significativamente. Aunque Abraham ama a Ismael, el hijo que tuvo con Agar, la llegada de Isaac introduce nuevas tensiones en el hogar. Sara, la madre de Isaac, comienza a preocuparse por el lugar de Ismael en la familia y por la posible herencia que podría compartir con Isaac. Estas preocupaciones llevan a una decisión difícil y dolorosa: la expulsión de Agar e Ismael de la casa de Abraham. En Génesis 21, 8-10 se narra: «Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva ya su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». El destete de Isaac, un evento significativo en la vida de un niño en la cultura antigua, se celebra con un gran banquete. Durante esta celebración, Sara observa a Ismael, que entonces tendría unos 14 años, burlándose de Isaac. Aunque el texto no entra en detalles sobre la naturaleza exacta de la burla, es suficiente para desencadenar en Sara un profundo temor y resentimiento. Preocupada por la herencia de su propio hijo, Sara exige que Abraham expulse a Agar e Ismael. Para Abraham, esta es una decisión desgarradora. Ismael es su hijo, y la idea de separarse de él le causa gran angustia. Sin embargo, Dios interviene, asegurándole a Abraham que debe seguir adelante con la petición de Sara y que él cuidará de Ismael y de su madre. En Génesis 21, 11, 13, se narra la intervención de Dios. Este dicho parecía grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: ¿no te parece grave a causa del muchacho y de tu sierva? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios consuela a Abraham, reafirmando que, aunque Isaac es el hijo de la promesa, Ismael también será bendecido y se convertirá en el padre de una gran nación. Con esta seguridad, Abraham tomó la difícil decisión de enviar a Agar e Ismael al desierto. En Génesis 21, 14, se describe la despedida. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Agar e Ismael son enviados al desierto con provisiones limitadas. La imagen de Abraham despidiéndose de su hijo con pan y agua es conmovedora y trágica. Aunque Abraham confía en la promesa de Dios, el acto de despedirse de su hijo y enviarlo al desierto es uno de los momentos más difíciles de su vida. La expulsión de Agar e Ismael ocurre en un contexto de tensión familiar y cumplimiento de promesas divinas. El nacimiento de Isaac, el hijo prometido, ha cambiado la dinámica en la casa de Abraham. Sara, consciente de que Isaac es el heredero de la promesa, ve a Ismael como una amenaza potencial para la herencia de su hijo. Este temor, combinado con la animosidad que probablemente se había acumulado entre ella y Agar, culmina en la expulsión de la sierva y su hijo. Esta decisión, aunque dolorosa, es permitida por Dios porque Él tiene un plan tanto para Isaac como para Ismael. La intervención de Dios asegura a Abraham que Ismael no será abandonado ni olvidado. Aunque Isaac es el hijo del pacto, Ismael también es amado y cuidado por Dios, y su destino ya está decidido por la promesa divina. El desierto, al que son enviados Agar e Ismael, simboliza tanto peligro como provisión divina en la Biblia. Es un lugar de prueba, pero también un lugar donde Dios se encuentra con los que están en necesidad. Este contexto sugiere que, aunque Agar e Ismael se enfrentan a un futuro incierto, no están fuera del alcance del cuidado de Dios. La expulsión de Agar e Ismael es un recordatorio poderoso de las tensiones humanas y las decisiones difíciles que a menudo enfrentamos en la vida.
A pesar de las circunstancias complicadas, esta historia nos muestra que Dios tiene un plan para todos y que su cuidado se extiende a cada persona, sin importar su posición o situación. La angustia de Abraham al despedirse de Ismael refleja el amor de un padre por su hijo, incluso en medio de circunstancias difíciles. A veces, en la vida, nos enfrentamos a decisiones dolorosas que parecen ir en contra de nuestros deseos más profundos. Sin embargo, la intervención de Dios en esta historia nos recuerda que podemos confiar en sus promesas, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. El desierto, un lugar de soledad y prueba, también es un lugar donde Dios demuestra su fidelidad. La historia de Agar e Ismael en el desierto nos enseña que, aunque podemos sentirnos abandonados o rechazados, Dios nunca nos deja solos. Él es capaz de proporcionar lo que necesitamos incluso en los lugares más difíciles. Además, la promesa de Dios a Ismael nos recuerda que Dios no hace recepción de personas. Aunque Isaac era el hijo del pacto, Ismael también fue bendecido y cuidado por Dios. Esto nos desafía a ver a todas las personas como valiosas a los ojos de Dios, sin importar su origen o las circunstancias de su nacimiento. Después de ser expulsados de la casa de Abraham, Agar e Ismael se encuentran vagando por el desierto de Beerseba. Las provisiones de agua que Abraham les dio se agotan rápidamente y la desesperación comienza a apoderarse de ellos. En medio de su angustia, cuando toda esperanza parece perdida, Dios interviene de manera poderosa y compasiva, demostrando que su cuidado y misericordia no abandonan a los que están en necesidad. En Génesis 21, 15, 16, se narra: «Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, alzó su voz y lloró». Este versículo captura el corazón roto de una madre que teme por la vida de su hijo. Agar, al ver que Ismael está a punto de morir de sed, no puede soportar la idea de verlo perecer, por lo que lo deja a cierta distancia mientras se sienta y llora, esperando lo inevitable. En este momento de profunda desesperación, parece que todo está perdido, pero es precisamente en este punto que Dios actúa. Dios escucha el llanto de Ismael y responde con compasión. En Génesis 21, 17, 18. La intervención divina se hace evidente. «Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación». El nombre de Ismael, que significa Dios oye, cobra un significado profundo en este momento. Dios escucha el llanto de Ismael y responde de inmediato, enviando a su ángel para consolar a Agar y recordarle la promesa que le había hecho antes, que Ismael sería el padre de una gran nación. Este acto de Dios no solo proporciona consuelo, sino que también renueva la esperanza en un futuro prometido por él. Entonces Dios provee un milagro tangible en medio del desierto. En la Génesis 21, 19, se narra cómo Dios provee agua para salvar la vida de Agar e Ismael. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios, en su misericordia, abre los ojos de Agar para que vea una fuente de agua cercana. Esta provisión es una salvación literal para Agar e Ismael, asegurando su supervivencia y mostrando el cuidado constante de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Con esta provisión, Agar e Ismael pueden continuar su viaje, sabiendo que Dios está con ellos. El encuentro de Dios con Agar e Ismael en el desierto ocurre en un momento de desesperación total, pero también es un momento de gran intervención divina. Esta narrativa subraya la fidelidad de Dios para con aquellos que están en necesidad, demostrando que Él es un refugio y una ayuda constante, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables.
Agar e Ismael son expulsados de la casa de Abraham, aparentemente abandonados a su suerte. Sin embargo, esta experiencia en el desierto se convierte en un lugar de encuentro con Dios, donde sus promesas se reafirman y su provisión se manifiesta de manera tangible. Este pasaje destaca que Dios no solo cuida de su pueblo elegido, sino que también extiende su compasión y cuidado a todos, sin importar su origen o situación. El acto de Dios al abrir los ojos de Agar para que vea la fuente de agua es un recordatorio de que, a menudo, en nuestras pruebas más difíciles, Dios ya ha provisto lo que necesitamos, pero a veces necesitamos que Él abra nuestros ojos para verlo. La fuente de agua simboliza la provisión divina que siempre está disponible para aquellos que confían en Dios, aunque puede estar oculta a una simple vista. El encuentro de Dios con Agar e Ismael en el desierto nos ofrece una lección poderosa sobre la naturaleza del cuidado de Dios. Incluso cuando enfrentamos situaciones aparentemente imposibles y sentimos que hemos sido abandonados, Dios está presente y atento a nuestras necesidades. El nombre de Ismael, Dios oye, es un recordatorio de que Dios escucha nuestras súplicas, incluso cuando sentimos que nadie más lo hace. Esta historia también nos enseña que Dios es capaz de transformar nuestras circunstancias más desesperadas en oportunidades para experimentar su gracia y provisión. El desierto, que parecía ser un lugar de muerte para Agar e Ismael, se convierte en un lugar de vida y esperanza gracias a la intervención de Dios. Esto nos desafía a mantener la fe, incluso en nuestros momentos más oscuros, confiando en que Dios puede abrir nuestros ojos para ver su provisión. Además, la promesa de Dios de hacer de Ismael una gran nación subraya su soberanía y fidelidad. A pesar de que Ismael no era el hijo del pacto, Dios no lo desechó. Al contrario, le dio un futuro y un propósito, mostrando que su amor y su plan se extienden más allá de nuestras expectativas limitadas. Como cristianos, esta historia nos llama a confiar en la provisión de Dios en nuestras propias vidas. Nos desafía a buscar su presencia y su guía, especialmente en los momentos en que nos sentimos perdidos o desesperados. Al igual que Agar, debemos aprender a levantar nuestros ojos, confiando en que Dios ya ha provisto lo que necesitamos y estar dispuestos a recibir su ayuda y dirección. La historia de Agar e Ismael es una narrativa que nos revela profundas lecciones sobre el carácter de Dios y la manera en que Él se relaciona con nosotros, especialmente en momentos de dificultad y desesperación. Desde su concepción hasta su vida en el desierto, Ismael representa una vida marcada por desafíos, pero también por la intervención constante de Dios. Desde el principio, vemos cómo la vida de Ismael está entrelazada con las decisiones humanas, muchas de ellas impulsadas por el miedo y la incertidumbre. Sara y Abraham intentan cumplir la promesa de Dios a través de sus propios esfuerzos, lo que resulta en el nacimiento de Ismael. Sin embargo, Dios, en su soberanía, no abandone a Ismael ni a Agar. Esta historia nos enseña que, incluso cuando nuestras vidas se ven afectadas por decisiones que parecen alejarnos del propósito de Dios, Él sigue estando en control y es capaz de redimir cada situación. Ismael, aunque no es el hijo del pacto, es amado y bendecido por Dios. Esto subraya una verdad fundamental. Dios no hace acepción de personas y su gracia se extiende a todos. La promesa de Dios a Agar de que Ismael sería el padre de una gran nación es una clara demostración de su amor y cuidado, independientemente de las circunstancias de su nacimiento. Esta historia nos recuerda que el amor de Dios es inclusivo y su gracia está disponible para todos, sin importar nuestro origen o historia personal. El momento en el que Agar e Ismael están en el desierto, sin agua y enfrentando la muerte, es un punto culminante de la historia. En medio de la desesperación, Dios se presenta, escucha el llanto de Ismael y proporciona una fuente de agua. Este acto milagroso no solo salva sus vidas, sino que también reafirma la presencia constante de Dios en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Como cristianos, esta parte de la historia nos enseña a confiar en que Dios nunca nos abandona, incluso cuando todo parece perdido.
Dios abre los ojos de Agar para que vea la fuente de agua en el desierto, un recordatorio de que su provisión a menudo está más cerca de lo que pensamos. Esta parte de la historia nos desafía a confiar en la provisión de Dios, a creer que Él ya ha preparado lo que necesitamos, aunque a veces esté oculto a nuestra vista. Debemos aprender a depender de Dios y buscar su guía en todas las circunstancias, sabiendo que Él es fiel para proveer. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, la historia demuestra que el arrepentimiento, la fe y la obediencia a Dios son fundamentales para experimentar su favor. Abraham, al escuchar la voz de Dios y confiar en sus promesas para ambos hijos, actúa con fe, enviando a Ismael con la confianza de que Dios cuidará de él. Esta confianza en las promesas de Dios es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestras vidas, sabiendo que Dios siempre cumple su palabra. La historia de Ismael y Agar es una poderosa narrativa de la fidelidad, gracia y provisión de Dios. Nos muestra que, aunque nuestras vidas puedan estar marcadas por dificultades y desafíos, Dios está presente en cada paso del camino, guiándonos, proveyendo para nuestras necesidades y extendiendo su gracia a todos. Como cristianos, estamos llamados a confiar en esta realidad, a buscar a Dios en nuestros momentos de necesidad, y a vivir con la certeza de que su amor y su cuidado nos acompañan siempre. Esta historia nos anima a tener una fe inquebrantable en Dios, sabiendo que, independientemente de nuestras circunstancias, Él es fiel y su plan es perfecto. En la vida, todos enfrentamos momentos de dificultad, desafíos que nos pueden hacer sentir abandonados o sin esperanza, tal como lo experimentaron Agar e Ismael en el desierto. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que, aunque nuestras circunstancias parezcan insuperables, Dios nunca nos deja solos. Él escucha nuestros clamores, ve nuestras lágrimas y está dispuesto a proveer para nuestras necesidades, a veces de maneras que no podemos prever. Cuando te enfrentes a situaciones difíciles, en lugar de rendirte al desánimo, recuerda que Dios está contigo. Ora con sinceridad, como lo hizo Agar, y confía en que Dios te escucha. Mantén tu fe, sabiendo que Dios tiene el poder de intervenir en tu vida y cambiar tus circunstancias. Así como Dios abrió los ojos de Agar para ver la fuente de agua en el desierto, pídele a Dios que abra tus ojos para ver las soluciones y oportunidades que Él ha provisto para ti. A veces, la respuesta a nuestras oraciones ya está cerca, pero necesitamos que Dios nos ayude a verla. Confía en que Él es un proveedor fiel. A menudo, nuestros miedos nos paralizan y nos hacen perder de vista las promesas de Dios. Recuerda la promesa de que Dios le hizo a Agar sobre Ismael y confía en que Dios tiene un plan para tu vida, incluso si no lo puedes ver claramente en este momento. Deja que esta confianza te impulse a seguir adelante, a pesar de las incertidumbres. Cuando hayas experimentado el cuidado y la provisión de Dios, comparte tu testimonio con otros. Tu historia puede ser una fuente de aliento y esperanza para aquellos que están pasando por situaciones similares. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, llevando el mensaje del amor y la fidelidad de Dios a los que nos rodean. Finalmente, adopta una actitud de gratitud de la manera en que Dios cuida de ti. Incluso en los desiertos de la vida, hay bendiciones que podemos reconocer. Agradece a Dios por su constante provisión y fidelidad y permite que esta gratitud te fortalezca y te motive a vivir con confianza en su amor y poder. La historia de Agar e Ismael nos enseña que Dios es siempre fiel y está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Al confiar en su presencia y provisión, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que no estamos solos. Esta confianza nos permite vivir con esperanza, gratitud y una fe que se refleja en cada aspecto de nuestra vida diaria. Como cristianos, estamos llamados a poner en práctica esta confianza, buscando siempre la guía y la provisión de Dios en cada situación y compartiendo su amor y fidelidad con quienes nos rodean. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo
en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.